Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy estamos con un ponente magistral. Tenemos al señor Juan Carlos Holst, quien tiene 9.969 horas de vuelo, de las cuales 8.728 son horas en multimotor. El señor Holst es administrador industrial trilingüe en Argentina y asimismo tiene el bachillerato en economía. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones en la línea aérea Sky Airlines en el Perú. Y no me queda más que decirle que muchas gracias por su tiempo, señor Juan Carlos, y comenzamos con la entrevista. Una situación complicada que tuvo con su equipo, que haya tenido que resolver, y al final, ¿cómo lo resolvió? ¿Y cuál fue su rol como líder? Es una pregunta de entrevista laboral. Mm. A ver, la verdad que he tenido innumerables, pero dentro de mi área, y un poco como para que entiendan el ámbito de las respuestas, yo tengo bajo mi responsabilidad las operaciones de Sky en Perú y Sky en Chile, ¿ya? O sea, soy representante legal en ambos países. Manejamos alrededor de 185 vuelos diarios, ¿ya? O sea, tenemos cinco salidas diarias, con vuelos alrededor de toda Latinoamérica y ahora también a Estados Unidos. Entonces, digamos que dentro de ese contexto tenemos hartas crisis, todos los días tenemos crisis, ¿ya? Algunas más complejas que otras. Las crisis más complejas generalmente en nuestro mundo se suelen dar por tiempo, ¿ya? Normalmente los tiempos dentro de las organizaciones, especialmente dentro de las aerolíneas, no son congruentes. Es decir, lo que necesita comercial no va a la misma velocidad de lo que necesita legal, no va a la misma velocidad de lo que puede hacer mantenimiento y a veces no va a la misma velocidad de lo que podemos hacer en operaciones. Entonces, eso muchas veces nos pone bajo muchísima presión porque el área de operaciones es un área que tiene que ser facilitadora. Es decir, nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad el hecho de poder tratar, en la medida de que sea algo coherente, seguro y legal, tratar de cumplir con las necesidades comerciales de la empresa, porque en definitiva de eso vivimos, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces sucede de que tenemos, por ejemplo, charters a último minuto, cambios operacionales, por ejemplo, ahora han estado leyendo en la prensa probablemente sobre Juliaca, ¿no? Entonces, de un día para otro te cierran la pista y tienes que cancelar 28 operaciones, ¿ya? Readecuar flota, readecuar tripulaciones, manejo de pasajeros, etc. Entonces, una situación particular, por ejemplo, que se nos ha dado ahora en el último tiempo, apertura de rutas, ¿ya? Cuando se apertura una ruta es un proceso muy complejo en el que se hacen diferentes certificaciones. Más que Entonces, todo por las certificaciones de ejercer, me imagino, ¿no? sí, o sea, como en realidad cualquier entidad del Estado, ¿no? Todas las entidades del Estado a nivel mundial tienen sus tiempos, sus formas, y normalmente los tiempos de las autoridades no van de la mano con los tiempos de los operadores, ¿no? Entonces uno a veces necesita cosas en un tiempo y la autoridad finalmente maneja sus tiempos, ¿no? Algunos tiempos son regulados, otros tiempos no. Entonces, la complejidad siempre viene desde el punto de vista administrativo hay que lanzar una fecha en X fecha, ¿ya? Una ruta nueva, tenemos compromisos, tenemos pasajes vendidos, y no se llega con ciertos hitos. Entonces, eso pone Listo. mucha presión, mucha Me presión. imagino, me ¿Ya? imagino, señor Holtz. En ese caso, me gustaría realizarle una pregunta distinta. ¿Cuál cree usted que son dos oportunidades de mejora, dos fortalezas de su equipo de trabajo que usted tiene en estos momentos? Mira, más que el equipo en particular mío, ¿ya? De la gerencia, yo diría que es un poco política de empresa. Nosotros, como empresa, tenemos una cultura muy particular y el éxito un poco o la posibilidad de resultados positivos se da porque dentro de nuestra cultura y la forma de trabajo tratamos de potenciar la individualidad y el empoderamiento de la gente. Es decir, no tratamos a las personas como colaboradores, sino que los vemos Ujú. como personas, ¿ya? Y al verlo como personas, lo primero que se genera dentro del equipo, y esta es la clave, es un nivel de confianza y un nivel de respeto muy particular. El respeto en Sky no se da por un tema de jerarquía, sino que se da por un tema de respeto, perdón, de confianza, ¿ya? Confiamos tanto uno con los otros
que el respeto entonces termina siendo tácito. Y eso permite, como líder de área, que nosotros podamos empoderar a cada uno de los, llamémoslo, subordinados desde el punto de vista del organigrama. No me gusta decir eso porque nosotros somos como muy flat, o sea, nosotros no vemos una jerarquía, sino que conversamos uno a uno y lo único que nos diferencia en el organigrama es la responsabilidad, ¿ya? Entonces, lo que eso permite es que nosotros trabajemos por objetivo. Es decir, yo a mi equipo le pongo objetivos, ya sea por fecha, por cantidades, por N, ¿ya? Ujú. Y los dejo equivocarse. Listo, señor Juan Holz. Muchas gracias por responder esas preguntas. Ahora mi compañero Rodolfo le va a preguntar al respecto de la comunicación entre el equipo. Rodolfo. ¿Ya? Con gusto. Bueno, en este caso, como ya es un compañero, mi nombre es Rodolfo. Buenas tardes ante todo. Y una de las preguntas que yo quería realizarle es, ¿cuáles son los principales desafíos o barreras que presenta el equipo en cuanto a la comunicación a distancia? Yo diría que en realidad ninguna. Lo único que quita un poco la comunicación a distancia o la digital es que de cierta manera no va de la mano con la cultura de la empresa. Nosotros tenemos una cultura muy cercana, muy de confianza, como les digo, de mucho respeto, y a veces la comunicación a distancia o el internet, digamos, estas reuniones virtuales, un poco quitan esa cercanía. Entonces, le quitan, va a sonar muy poco técnico, pero le quitan un poco de espíritu a las cosas. Pero desde el punto de vista de logros, de resultados, de eficiencia, de efectividad, yo les diría que la comunicación a distancia no nos ha restado nada, al contrario. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los principales canales de comunicación que usted con su equipo ha utilizado en todos estos momentos de esta distancia en cuanto a digital? Las mismas que usan ustedes, o sea, teléfono, chat, Zoom, Teams, Google Meets. Ahí voy a darles un poco un insight dentro del área. Tenemos una política, y esto es bien interesante dentro de la comunicación. Tenemos un slogan que dice, si es urgente me llamas, si es importante me chateas, y si es informativo me mandas un mail. No me mandes un mail urgente. ¿Ya? Es un poco nuestra filosofía de comunicación, porque en esta industria en donde todo es como muy dinámico, muy rápido y poco tiempo para tomar decisiones, lo más importante es que tú uses el canal asertivo en el momento que lo tienes que hacer. Si tú tienes un incidente en este momento y tienes que tomar una decisión inmediata, no me mandes un mail, porque yo mails reviso 3 o 4 veces por día. Entonces, muy probablemente no lo conteste a tiempo. Entonces, es urgente, llámame. Sé que si me llamas es urgente y voy a contestar. O no me mandes un chat diciendo, oye, por favor, urgente, revisa tal cosa, porque el chat no lo miro todo el día. O sea, por ratos, yo en este momento, por ejemplo, el teléfono no lo estoy mirando. Si alguien no me llama en este momento, muy probablemente no pueda tener mi opinión, mi consejo, mi decisión o lo que sea para lo que me necesitan. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este caso, mi compañera Talia le va a pasar a hacer unas preguntas sobre el tema laboral. ¿Cuál es su manera de abordar los conflictos en su equipo? Ya. ¿Conflictos internos o conflictos que nos generan otros? Conflictos internos con su equipo de trabajo y cómo lo aborda y cómo los resuelve. Okay. Por suerte son bien poquitos, ¿ya? Pero, a ver, partamos de la base de que yo como gerente, líder, póngame el nombre artístico que les parezca mejor, yo creo en la discrepancia en los grupos. Es importante discrepar, ¿ya? Es importante opinar distinto, porque en la diversidad de las opiniones abarcamos más contexto, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, hay que entender bien cuál es la diferencia entre una discusión, por ejemplo, y un debate. ¿Sí? Porque nosotros usamos mucho discusión, pero en realidad nosotros debatimos. La discusión es cuando finalmente alguien se impone. Entonces, el primer punto dentro de una discordancia que hay en el grupo, siempre el primero es entender que estamos debatiendo y que todas las opiniones son válidas. Primer punto. Segundo punto, todos tienen algo de razón. Siempre. Y la solución definitiva siempre es un pedacito de todos. Nunca es el todo de alguien. Entonces, ¿cómo resolvemos crisis dentro del equipo? Primero que nada, conversando. Todo se conversa en base a lo que le dije al inicio. El respeto genera confianza y la confianza genera respeto. Entonces, en ese sentido,
no tenemos un tema jerárquico, como le dije antes, pero sí todo el mundo entiende cuál es mi responsabilidad, por ejemplo. Entonces, el equipo está muy claro, el tema que saben que toda decisión que salga del grupo, quien la transmite y quien va a ser responsable ante una autoridad, ante alguien superior dentro de la empresa, es mía, ¿ya? Entonces, siempre hay, toda crisis comienza con la intención de querer solucionar. Entonces, lo primero que tú tienes que lograr en el grupo es tener un grupo unánime, unido, basado en confianza, que lo primero que quiera ante una crisis es solucionar y no necesariamente tener razón, porque, de nuevo, todos tenemos algo de razón en los temas. Y después es, nada, simplemente juntarse, conversar, y a mí como líder lo que me toca, y esto apúntenlo, ya es escuchar a todos y hablar último. Porque finalmente yo termino siendo el referee, ¿ya? Entonces, el tema es sentarse, ordenar a la gente, calmarla, entender con el tiempo ya en la dinámica que hemos tenido, todo el mundo entiende cómo funcionamos, ¿no? Pero alguien nuevo que entra en el grupo, por ejemplo, se le dice, mira, acá no hay nada personal, cada uno expone, dice, debatimos, ¿ya? Y finalmente llegamos al mejor consenso posible. Entonces, primer paso, confianza. Segundo paso, respeto. Tercer paso, se escucha a todos. Todos tienen el mismo nivel de razón al principio, ¿ya? Después puede ser que unos tengan más, otros tengan menos, pero al inicio todos son iguales, ¿ya? Y finalmente sacar la mejor versión de todas. Inclusive el que no tiene razón, esto anótenlo también, el que no tiene razón te ayuda a ver por qué camino no ir. Entonces, de alguna manera todos aportan, todo sirve. Entonces, nada se descarta y a todos se los toma por igual. Esa es la solución de las crisis, las poquitas crisis que hay en el grupo. Claro, se entiende. De hecho, es una gran cultura de respeto, ¿no? Entre todos. Todo es respeto, porque ahí, digamos, nadie gana con imponerse, no le vamos a dar una medalla a nadie por tener razón, porque yo valoro tanto al que no tiene razón como al que la tiene, porque todos muestran algo. Eso es como cuando ustedes en la carrera que siguen estadística. Marketing. En marketing se tiene que ver estadísticas seguramente, índices, encuestas, qué sé yo. En las encuestas, anótenlo para cuando hablen con el profesor, en las encuestas uno de los índices que tienes que ver es cuánta gente no respondió, porque la no respuesta es la mejor respuesta. La no respuesta te da un indicador muy importante respecto de la encuesta que estás haciendo. Entonces, esto es lo mismo que el debate en grupo. El equivocado, cuando lo ves pragmáticamente, cuando lo ves como un ejercicio, el equivocado te muestra uno de los caminos, el que no debes tomar, pero te muestra un camino. Entonces, es tan válido como el que tiene razón. Entonces, lo importante en el grupo es no darle más peso a uno que otro, porque el que hoy se equivocó, hoy aprendió y mañana tiene razón. Por eso le decía desde un principio, una de las claves en el equipo es dejar que la gente esté sola y se equivoque. Porque yo tengo 27 años en aviación. Yo en mis 27 años en aviación me equivoqué mucho. Hoy en día me equivoco menos, pero me equivoqué muchísimo. Y en base a las equivocaciones y a gente que me permitió que me equivoque y que me corrigió, es que algunas cosas hoy en día me salen un poco mejor que antes. En algunas cosas igual me sigo equivocando. Todo es así, es el ciclo de la vida, ¿ya? Claro. Gracias por su respuesta. Y ahora tengo otra. Ya. ¿Cómo hacen cuando tienen nuevos integrantes jóvenes en el equipo? ¿Cómo los integran? O sea, me estás diciendo que no soy joven. Más joven. Más joven, ya. Bien, bien. Bien jugado. No, tengo 45. Ya, a ver. Como empresa, nosotros tenemos un programa muy sólido de onboarding, ¿no? No sé si han escuchado esa terminología. El onboarding es cuando como que alguien sube a bordo, ¿ya? Entonces hay todo un programa de fidelización que es corporativo, que no lo hace cada área en particular, sino que el área de recursos humanos se encarga de culturizarte. Es decir, te involucra en la marca, en el concepto corporativo, en la identificación de marca, ¿ya? En la fidelización, que se llama. Entonces, primero que nada, pasas una semana de onboarding, donde te amoldamos a la marca. Entonces, una vez que me los pasan, ya digamos que están medio amoldados, y lo que nos toca hacer a nosotros es adaptarte a las responsabilidades y las tareas del área, ¿sí?
Entonces, como que el 50% del trabajo me lo hacen afuera. Una vez que la persona viene, practicantes tenemos un montón en el área. Gente que está en carrera o simplemente puestos de practicante, ¿ya? Sea por horas laborales o ya por trabajo. Lo primero que se hace es explicarles cómo es la dinámica de grupo. ¿Ya? El tema de la confianza, el tema del respeto, el tema de las responsabilidades. Desde el día 1 se lo incluye en todas las instancias. Es decir, te damos la bienvenida desde el minuto 1. No es que te bombardeamos con tareas, pero empiezas a venir a las reuniones, vas a los almuerzos una vez a la semana, que hacemos mucha actividad social. Se te incluye, inmediatamente te incluimos en los grupos de mails, en los grupos de chat, es decir, te incluimos. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas para tú generar confianza en las personas es que se sientan incluidas. O sea, antes de un colaborador, antes de una persona, tienes un factor psicológico personal que es que los seres humanos no somos individuales, somos grupales. Una de las primeras necesidades, han estudiado, me imagino, la pirámide de Maslow y todo el tema, no sé si lo han visto por ahí. Ya. Una de las necesidades básicas del ser humano es la sensación de protección, ¿ya? Y la sensación de grupo. Está en las primeras dos escalas. Entonces, lo más importante, tú cuando recibes a alguien en un grupo, tú primero tienes que dar antes de pedir. Entonces, yo primero te ofrezco y te doy un hábitat, y una vez que te di el hábitat, te pido. Y ahí sí, te doy tu lista de responsabilidades, pasas, dependiendo de la posición a la que vas, puedes pasar una semana o dos haciendo on-job training, ¿ya? En donde vas a estar como con un padrino o una madrina muchas veces, viendo tareas, copiando, practicando, equivocándote mucho, para que cuando te soltemos solo te equivoques menos. ¿Ya? Y dentro del equipo, o sea, ya de los que recibimos, ese es a la persona que recibimos. Los que recibimos, ¿ya? Nosotros tenemos cursos de liderazgo cada 3 meses, pero además de eso estamos como muy enfocados en el tema de las diferencias generacionales. Piensen que en la época de mis padres, ¿ya? Una generación tenía aproximadamente entre 20 y 30 años. Y a mi generación, que somos generación Z, las generaciones, generación X, yo soy saliendo de los baby boomers, yo soy del año 76, las generaciones ya duraban entre 10 y 15 años. En las generaciones de mis sobrinos, por ejemplo, que son de los años 90, ya las generaciones duran menos de 10 años, y los que nacieron después del 2000, una generación dura entre 5 y 7 años. Es decir, ¿qué edad promedio tienen ustedes? 20 cortos deben tener ustedes. Ya, entre ustedes y yo hay 3 generaciones. Entonces, hay 3 formas de pensar distintas, hay 3 formas de ver el mundo distinto, hay 3 formas de socializar distinto, y hay 3 formas de entender el trabajo distinto. Mi generación vive para trabajar. La generación de ustedes trabaja para vivir. Entonces, hacemos mucho el ejercicio de entender quién se está incorporando. Porque no hay modelo bueno ni modelo malo. Voy a darles un ejemplo. Cuando yo hacía entrevistas antiguamente, hace 10, 12 años, a un piloto, la respuesta que uno espera es, ya, yo quiero ser copiloto, entrar, ascender, ser capitán, instructor y retirarme en la empresa y vivir 40 años en la empresa. Hoy en día entrevistas y te dices, sí, no sé, puede estar 3 años y si no me gusta voy a cambiar de carrera. Algo que en aviación, como ser médico, por ejemplo, es inconcebible porque es una carrera muy de vocación, ¿no? Donde uno como que nace para estar en aviación y que eso. Entonces, para mi generación es inconcebible que un copiloto te diga, no, yo voy a estar 3 años, si no me gusta voy a estudiar veterinaria. Como que, flaco, o sea, yo mato por los aviones, ¿me entiendes? Entonces, pero las nuevas generaciones no están mal. O sea, hay que adaptarse. Si no entiendes y no te adaptas y no generas nuevos esquemas, nuevos protocolos, nuevos procesos, nuevo hábitat, como te digo, no vas a contratar a nadie. ¿Mm? Así que hay mucho trabajo antes de la contratación de alguien nuevo. No es así nomás de que alguien llegue, hola, ¿qué tal? Ven, siéntate, te doy tu compu y listo, ¿no? O sea, hay de verdad mucho trabajo, especialmente a nivel directivo, a nivel mío, a nivel ejecutivo, de verdad que hay mucho trabajo con asesorías externas, con estudios, inclusive con psicólogos y con antropólogos. Yo tengo mucha relación con la fábrica de los aviones con Airbus,
Y nosotros participamos, por ejemplo, la última vez se hizo una encuesta a nivel mundial con pilotos que tengan entre 22 y 27 años. Y se hace con antropólogos. ¿Por qué? Porque quieren saber cuál es la sanción hoy en día de los aviones que van a diseñar dentro de 20 años. ¿Ya? Entonces, parece que no, pero hay muy poca improvisación dentro de la incorporación de alguien nuevo en un grupo en aviación, especialmente en la parte técnica. Todo ya está bien pauteado. Todo está pautado, o sea, especialmente en operaciones, se dice, o sea, siempre en el cockpit para pilotos tenemos listas de chequeo, tenemos procedimientos estandarizados, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco vivimos eso. No es que como que en el avión somos uno y después afuera somos otro. Es como que todo el área se maneja de la misma forma. Entonces, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito y todo tiene un procedimiento o un proceso. Y todo está mapeado, todo. Listo, muchas gracias. Ahora pasamos con las preguntas de mi compañero Jason. Jason, Sí, buenas tardes, señor Juan Carlos. Juan Voy a Jason. realizar unas preguntas sobre el tema de inteligencia emocional. Ajá. La primera sería, ¿qué emociones percibe usted en su equipo de trabajo? ¿Cómo estas influyen, digamos, Ujú, en su desempeño? ¿Y ujú. qué acciones ha tomado para ayudar a rebordar estas emociones? Nuestra área es una que tiene mucho estrés. Mucho estrés. Tema de tiempo, tema de metas. Somos H24. O sea, estamos todo el tiempo porque los aviones no dejan de volar porque nosotros dormimos. ¿Ya? Em, entonces tenemos mucho estrés. El estrés psicológicamente es un conjunto de emociones que te afectan negativamente. De hecho, uno se puede estresar por estar muy alegre. ¿Ya? Entonces, las emociones principales normalmente son angustia, o sea, dentro de la parte negativa, ¿no? Angustia, frustraciones, cierta desesperación a veces, que bueno, cae dentro de esas dos categorías, nerviosismo, ¿ya? Porque justamente puesto, porque siempre estamos contra reloj. Mi papá solía decir antiguamente que aviación se trata de horas de pánico por segundos de satisfacción. Y es un poco así, ¿ya? O sea, trabajamos mucho a veces para lograr poquito. ¿Cómo se maneja eso? Primero que nada, con un liderazgo positivo. O sea, lo que tú tienes que hacer es, yo siempre estoy disponible, y la primera frase que le digo a cualquier persona que entra en el área, y se lo repito constantemente, es, yo trabajo para ti. Mi trabajo como gerente no es estar encima de todo. Mi trabajo como gerente es posibilitar que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces, cuando ellos necesitan un recurso, es mi responsabilidad dárselo. Cuando ellos necesitan un tiempo libre, es mi responsabilidad encontrarlo. Cuando ellos necesitan un consejo, es mi responsabilidad estar ahí, a la hora que sea. ¿Ya? Y por eso vamos justamente con confianza y respeto. Porque el respeto no es de abajo para arriba, el respeto empieza de arriba para abajo. Entonces yo respeto primero, yo te doy primero, yo respeto primero para que tú me respetes a mí. Pero yo respeto tus tiempos, respeto tu familia, respeto tu nivel de estrés. Yo hoy por hoy tengo una tolerancia al estrés mucho mayor que la que tiene mucha gente que trabaja conmigo. Por lo que les conté antes, me equivoqué mucho más que ellos antes. Entonces tengo una tolerancia a manejar crisis, a saber cómo enfrentar una denuncia judicial, por ejemplo, ¿ya? Que de eso tenemos un montón. Tolerancia a hablar con autoridades, por ejemplo, ¿ya? Que son cosas que siempre te ponen nervioso, a dar conferencias. ¿Ya? Entonces todo eso se transmite. ¿Ya? Es medio como ser papá. Entonces cuentas, una de las técnicas que usamos una vez al mes, yo tengo lo que se llama el 1 a 1. Yo me reúno personalmente, hoy por hoy virtual, con cada uno de los 14 miembros del equipo del reporte directo, ¿ya? Este, y converso con ellos especialmente cosas que no son laborales, temas personales, todo lo que me quieran contar, ¿no? Estrés en la casa, la relación tiempo personal, tiempo laboral, qué necesidades tienen, si quieren estudiar algo, si busco tratar de potenciarles cosas que les gusta. Por ejemplo, hay una chica del grupo que es diseñadora gráfica y que le gusta la fotografía. Y no tiene nada que ver con lo que ella hace, porque ella es líder de tripulante de cabina, ella es responsable de gestión de tripulantes de cabina, no tiene nada que ver con lo que ella hace. Pero a veces hay que potenciar tus habilidades personales, digamos, para que tú mejores lo otro. Es como escribir con la mano izquierda para que la mano derecha funcione mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? La nombramos a ella la diseñadora de todas las listas de chequeo y de los diagramas del área.
Y a ella es a la que le pedimos que saque fotos y haga filmaciones de los procedimientos cuando tenemos que hacer entrenamientos. Entonces, adaptamos sus habilidades externas para cosas internas. Entonces, ella se siente acogida, ¿ya? Entonces, fomentas la confianza, fomentas el respeto, ¿ya? Y en cuanto a las emociones, lo más importante, ¿saben qué es? Es dar el espaldarazo, o dar una palmada en la espalda y apoyar cuando hay un tiempo de crisis y felicitar los logros. Es estar disponible en las buenas y en las malas. Hay un logro, se festeja en grupo. Mandas carta de reconocimiento, haces un reconocimiento público, mandas un mail, haces un video, ya mandas algo en el chat. Tenemos crisis, hay alguien que está al borde de los nervios, eso, estás disponible. Y lo más importante, ¿saben qué es? Del líder, es tener la iniciativa. Tú llamas antes de que te llamen. Cuando tú detectas que alguien está en crisis, que tiene una emoción negativa, que sea, tú llamas antes. Cuando sabes que van a lograr algo, tú llamas antes de que otros se enteren. La clave está justamente en la iniciativa y en estar adelantado al resto, porque eso se traduce inmediatamente en una sensación de cuidado y una sensación de pertenencia. Así es como yo creo que se maneja un grupo con alta carga de emociones. Muchas gracias. Ahora mi compañero Sebastián le va a hablar sobre la motivación en el trabajo. Juan Sebastián. Buenas tardes. Ante todo, un gusto tenerlo aquí en la entrevista. Mis preguntas van con respecto a la motivación en el trabajo. En ese sentido, mi primera pregunta sería, ¿qué es lo que más motiva a su equipo de trabajo para pertenecer a la organización? ¿Y cómo lo ha notado usted? Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que esto tiene dos ámbitos de respuesta. La primera es más macro. Tú sientes orgullo de pertenecer a la empresa. O sea, la motivación arranca por el orgullo de lo que significa pertenecer a Sky. ¿Por qué? Porque Sky de alguna manera es distinta, ¿no? Tenemos todo este tema cultural, tenemos un tema de muy alta eficiencia, tenemos fuera de la parte, digamos, espiritual de la empresa, muchos logros. Es una empresa que ha logrado muchos reconocimientos a nivel mundial, especialmente en los últimos años. Entonces hay como logros, metas y números que hablan de una empresa de clase mundial, a pesar de que es una empresa pequeña. Ya, porque tenemos solamente 28 aviones. Entonces, la primera motivación es ser parte y diferenciarte del resto. Ese es el macro. El micro, la motivación, a ver, no hay una pastilla que tú te tomes a la mañana y, estoy motivado, ¿ya? Eso de tomarme un Red Bull con un Supercan de un miligramo no funciona así, ¿ya? La motivación va, primero que nada, pues tiene que gustar dónde trabajas. Te tiene que gustar con quién trabajas, ¿ya? Y una vez que logras eso es como el 80% del tema, es que a través de la metodología logramos muchas cosas. Entonces, la motivación va en función de, número uno, estás orgulloso de pertenecer a la organización. Número dos, tenemos metas claras, comunicamos mucho, hablamos mucho con la gente, le decimos siempre dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, siempre tenemos un norte, siempre sabes a dónde vas. Parte de la desmotivación o de la frustración es cuando no sabes dónde estás parado o crees que el jefe del área no sabe a dónde va, no hay un norte, ¿ya? Entonces, siempre tenemos un norte. De vez en cuando hay épocas de crisis, tenemos un norte más cortito. Porque cuando estás abrumado, tienes que tener un objetivo o tienes que tener una meta más corta, que puedas lograr rápido y que te dé un reconocimiento rápido para poder superar tu crisis. Cuando estamos en épocas más tranquilas, tenemos objetivos o metas más a largo plazo, ¿ya? Entonces, la motivación se da con los logros y se da especialmente con lo que mencionaba antes con Jason. Primero que nada, cuidas a la gente cuando está en crisis y segundo, felicitas mucho cuando hay un logro. Entonces, eso te motiva a seguir manteniendo el ritmo y a seguir queriendo cumplir para el grupo, porque nosotros en el grupo hablamos mucho de el bien común. Ningún logro que nosotros sacamos fuera de la gerencia es el logro de alguien, es el logro de la gerencia, o sea, el logro es de todos. Es un modelo medio, modelo comunista, ¿ya? Pero lo importante es que cuando nosotros logramos algo o trabajamos algo, siempre lo hacemos con la mentalidad de que trabajamos para el del costado. Nosotros trabajamos para todos. Entonces la motivación también va para ahí, que tú sabes que el del costado te cuida, el de arriba te cuida, el de abajo te cuida.
Entonces, si te va bien a ti, nos va bien a todos. Por eso tratamos de que a nadie le vaya mal. Entonces, cuando a alguien le va mal, lo levantamos entre todos. Esa es la metodología. ¿Cuáles son las principales competencias blandas que tiene su equipo? ¿Y por qué es necesario esto para la empresa? A ver, competencias blandas hay un montón, ¿ya? Yo diría que la primera y la más importante es la resiliencia, ¿ya? ¿Estamos familiarizados con ese término? Claro, Sí, ¿me podría ¿no? mencionar unos ejemplos de estas competencias que usan en la empresa? A ver, por ejemplo, resiliencia es la capacidad a poder recomponerte ante una crisis o ante una caída de manera constante, o bien tu capacidad de adaptación, dependiendo del contexto en el que lo quieras mirar, ¿ya? Entonces, nosotros, lo más importante en el área, y cuando contratamos gente y buscamos un perfil, es la resiliencia. ¿Por qué? Porque en nuestro área es un área en donde muchas veces más es lo que caminas para atrás que lo que caminas para adelante, ¿sí? Hay mucha prueba y error, hay mucha equivocación a veces antes de tomar una decisión. Hay mucho trato con la autoridad, que como le comentaba antes, no es fácil. Entonces tienes que a veces insistir y volver a hacer, y volver a hacer, y recertificar, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, resiliencia es el componente principal de cualquier persona que trabaja en la gerencia de operaciones. Segundo, otra de las competencias importantes es la capacidad ¿cómo se llama esto? De poder hacer varias tareas a la vez, o sea, de poder distribuir y administrar correctamente la capacidad de distribución de carga de trabajo, ¿ya? Y poder administrar varias tareas a la vez, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, usamos una plataforma, no sé si ustedes usan plataforma Office 365, hay un aplicativo que se llama Planner, ¿ya? Que te asigna tareas, ¿ya? Para que se den una idea, cualquier persona del equipo, de manera normal, habitualmente tiene entre 20 y 25 tareas asignadas de manera simultánea, en promedio, ¿ya? Entonces, por eso es que empezamos con la resiliencia, con la capacidad de poder justamente aguantar el estrés, poder sobreponerte ante equivocaciones y al mismo tiempo, entonces, ahora poder administrar carga de trabajo, porque al mismo tiempo una de las cosas que yo le pido al equipo es que se tome su hora de almuerzo, que apague su computadora a las 6 de la tarde para estar con la familia, en el que el fin de semana solamente atienda contingencias y emergencias. O sea, fin de semana solamente vemos urgencias. Lo que les dije antes, si es urgente me llama, si es importante me chatea, si es informativo mándame mail. Entonces yo no voy a ver un solo mail el fin de semana, porque el mail es informativo. El chat puede que lo mire, pero si algo es urgente, entonces me llamas. Si no me llamaste es porque no era urgente. Y el fin de semana yo no veo cosas que no sean, porque mi familia tiene prioridad, ¿ya? Entonces, esa es la segunda competencia, ¿ya? Y yo te diría que una tercera, como para no irnos así demasiado largo, una tercera es el liderazgo propio. ¿Por qué? Porque en el área, como nosotros creemos en la individualidad, es decir, en la capacidad de que yo no te estoy encima todo el tiempo. Yo te doy una meta, un objetivo, un tiempo, un esto, y tú verás cómo resuelves, ¿ya? Yo como gerente, soy uno de tus recursos. Y tú me puedes preguntar si quieres. Me citas, me pides un consejo, me pides un esto, pero yo no estoy encima de la gente. Yo no los persigo. O sea, yo te asigno una tarea en el planner, por ejemplo, o en otra un poco menos compleja quizá, y yo espero que en la fecha y en la forma que se pidió tú cumplas. Entonces, el nivel de confianza que yo deposito en ti para que tengamos esta relación de respeto comienza con que yo asumo que tú lo puedes lograr en tiempo y en forma, ¿ya? Entonces tú tienes que tener un liderazgo propio, donde tú te tienes que autoliderar. Y eventualmente tienes que usar ese liderazgo propio para tener peso dentro de la organización. Si yo te digo una tarea en la que tú tienes que interactuar o pedir información con otro área, yo espero que lo hagas y no que me llames. Hoy, ¿me podrías pedir esto con el gerente tal? No, esa no es mi tarea, ¿ya? O sea, es algo que de verdad, no sé, no se puede. Es no sé, uno de los grandes tabús hoy en día, ir a pedir presupuesto. Lógicamente, a ningún jefe le van a dar presupuesto porque los presupuestos se lo dan a los gerentes. Es un tema de jerarquía corporativa, digamos, ¿no? Pero es un caso extremo. A lo que voy es que
la única persona la única forma que tú tienes de que una persona crezca es dejándola sola, para que resuelvas. O sea, cuando estás solo resuelves, de una u otra manera. Hay 1000 formas de llegar al mismo resultado. O sea, yo lo haría de cierta manera. Muy probablemente tú lo harías de una manera distinta, Jason lo haría de una manera distinta, Rodolfo lo haría de una manera... El tema es llegar a lo mismo. Y muy probablemente en tu forma distinta, cuando hagamos debriefing, todos vamos a aprender quizá una alternativa que quizá sea mejor, más eficiente, más simple, más rápida, más económica. O tú vas a aprender a hacerlo distinto en el futuro también. ¿Ya? Porque de ahí parte como el principio del desarrollo. Para mí es muy importante, y esto un poco como ejemplo. Yo no me considero un ejemplo, ¿ya? Como dice tu mamá ahí Alex, que a veces me vende flores y no es tan cierto, ¿ya? Tu mamá me cae muy bien. Miren, cuando nosotros contratamos gente en el área, yo siempre trato de contratar en la parte administrativa, ¿ya? Yo siempre trato de contratar a alguien que sea un potencial reemplazo mío. No hoy, no mañana. O sea, vas a tener que... ¿Por qué? Porque toda persona que trabaja conmigo como líder, y yo entiendo que esto no es una entrevista a Sky, esto es una entrevista a un ejemplo de liderazgo, bueno o malo, pero es lo mejor que me sale, ¿ya? Entonces, como ejemplo, a mí me gusta trabajar con gente que tiene por lo menos una competencia mejor que yo. ¿Ya? Que tenga o más conocimiento que yo, o que tenga mejores habilidades blandas que yo, mejores habilidades sociales que yo. Entonces, en el conjunto de gente que reporta conmigo en la gerencia, cuando tú los juntas, tienes a alguien que es mejor que el gerente. El jefe de instrucción, por ejemplo, que está en el área, tiene mucho más conocimiento que yo. Mucho más. Es mucho mejor que yo. La jefa de tripulantes de cabina que tenemos en el área es socialmente mucho más hábil. Es una persona que tiene mucha llegada, la gente la quiere mucho, habla muy bonito. Es mucho mejor que yo. Entonces yo me rodeo de gente que potencialmente me puede reemplazar en algún momento. Y mi trabajo, como yo les mencionaba antes, yo no soy el que le pone el pie encima a nadie. Mi trabajo es lograr que la gente pueda cumplir sus metas, sus objetivos y darle las herramientas. Yo soy un recurso de la gente que trabaja conmigo, ¿sí? Y uno de mis compromisos con ellos es desarrollarlos para que me puedan reemplazar. No tiene ningún sentido contratar a alguien que se va a quedar siempre en el mismo lugar. Esa gente que se vaya a un área distinta o a una empresa distinta, pues esto es un poco filosofía corporativa de Sky, ¿ya? Entonces, a mí me gusta que la persona que entra, y por eso somos tan exigentes en las entrevistas, en el perfilamiento, que tiene que tener potencial para superarme a mí. Si no, no vas a trabajar en operaciones. Entonces, eso es un poco parte justamente cuando me hablas de las competencias, básicamente tienes que tener todo, ¿ya? Algunas cosas más desarrolladas, otras cosas menos, más en potencial, pero el tema es que seas desarrollable. Y en el desarrollo, en algún momento, y esa es mi responsabilidad como líder. Mi responsabilidad es que tú mañana seas mejor persona que hoy. De una u otra manera. En base a todo lo que he dicho, entonces una persona tiene que ser súper competente para entrar a su equipo. No tienes que ser súper competente, tienes que tener el potencial de ser súper competente. Porque tú siempre vas a tener algunas cosas más desarrolladas, otras cosas menos. En algún momento lograremos un balance. Lo que yo busco es que tú tengas el potencial. Entonces, lo necesario es que una persona tenga el potencial para poder trabajar de una manera adecuada. O sea, ciertas cosas tienes que tener de manera tácita, ¿no? O sea, como te digo, tienes que ser resiliente por naturaleza, si no al tercer día vas a renunciar, ¿ya? Tienes que tener cierto don de liderazgo propio, si no, al tercer día no te vas a perder y no vas a poder cumplir con nada, ¿ya? Tienes que tener cierto nivel de organización mental, digamos, haber estudiado algo, tener cierta experiencia para poder lidiar con muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, cierta base tienes que tener. Pero sobre eso, lo que voy a buscar es que tú tengas un potencial de desarrollo para que tú después de 1 año, 2 años, seas mucho mejor persona y mucho mejor profesional que lo que fuiste en el momento que te contratamos. O sea, a mí no me interesa tener a alguien que dentro de 1 año va a estar en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas que el día que lo contraté. Perfecto. Esas serían todas las preguntas. Qué excelente charla hemos tenido con usted. Muchas gracias. Alex ahí está con la manito virtual levantada.
Muchas gracias. Sí, señor Juan Carlos, quisiera agradecerle por brindarnos su experiencia. Encantado con todos. Espero que tengan un buen fin de semana, que les dé muy buena nota. Ahí tomen buenas notas. Si necesitan ampliar algo, con todo gusto, ahí me avisan y ahí Alex tiene mi chat. Y nada, de repente alguno de ustedes algún día se anime y postule con nosotros y espero verlos. ¿Ya? Muchas Muchas gracias, gracias, señor señor Juan Juan. Carlos. Listo. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Que estén muy bien.